Bienvenidos. En este video voy a resolver el problema fundamental F430 del libro de Hibbeler de estática. El problema dice: reemplace el sistema de cargas por una fuerza resultante y un momento de par equivalentes que actúen sobre el punto O. Como pueden apreciar en el diagrama, tenemos dos fuerzas: la fuerza 1, que está actuando en la dirección opuesta al eje Y, la fuerza 2, que está inclinada sobre un plano paralelo al plano XZ, y además tenemos un vector de momento, el momento que nos dice aquí, que es el momento C. Y básicamente lo que queremos hacer, o lo que nos está pidiendo este problema, es reemplazar estas dos fuerzas y este momento por una sola fuerza resultante y un solo momento equivalente, considerando el análisis en el punto O. Pudieran ustedes pensar que ya tenemos un momento y que este sería mi momento equivalente. Sin embargo, sobre el punto O, la fuerza 1 también genera un momento, la fuerza 2 genera un segundo momento y ya existe un tercer momento. Entonces, básicamente lo que queremos hacer, y por eso tengo una segunda copia acá abajo del diagrama, lo que quiero hacer es dibujar en este diagrama una sola fuerza y un solo momento, y que esa fuerza y ese momento sean equivalentes a estas dos fuerzas y a este momento. Obviamente, insisto, analizando como si estuviéramos creando esas fuerzas, o vamos a crear esas fuerzas en el punto O. Muy bien, entonces, según el libro, lo que debemos de hacer es reemplazar todas las fuerzas primero por una fuerza resultante, y también todos los momentos, o más bien obtener un momento resultante a través de la suma de todos los momentos debido a las fuerzas, y aparte sumar todos los momentos. Esto nos los establece en una fórmula fundamental, que es que la fuerza resultante, que es un vector, es igual a la suma de todos los vectores de fuerza. Es decir, yo voy a tener una nueva fuerza resultante y simplemente tengo que sumar todas las fuerzas. Y la otra fórmula fundamental me establece que el momento resultante en el punto O, esto también es un vector, esto va a ser igual a la sumatoria de momentos en el punto O más la sumatoria de momentos. Aquí lo interesante, o la diferencia, esto también es un vector, la diferencia entre estas dos partes de la fórmula es que este momento es el debido, o el que se genera debido a las fuerzas, y estos momentos son momentos que están libres o que ya tenemos en el diagrama, que en este caso es este momento de 75 Nm. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, debido a que mi diagrama no me da mis fuerzas en notación vectorial o con las componentes en X, Y, Z, lo que tengo que hacer es precisamente obtener esas componentes. Entonces, primero, para obtener la fuerza 1, ¿cómo voy a obtener la fuerza 1? Como un vector. Esta fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 1, pero esta fuerza 1 es solamente su magnitud, que sabemos que es de 100 newtons, y va a ser multiplicado por un vector unitario que esté en la misma dirección que la fuerza. Podemos apreciar en el diagrama que esa fuerza está alineada al eje Y. Por lo tanto, este vector unitario es J, pero en el sentido opuesto. Entonces, esto se convierte a que mi fuerza 1 son 100, no lo voy a poner aquí abajo, son menos 100 newtons, esa sería mi fuerza, y eso lo voy a multiplicar por el vector unitario, es decir, por la dirección que tiene esta flecha, y nuevamente, como está en el eje Y, ese vector unitario le llamamos J, pero le pongo signo negativo porque pues está en el sentido opuesto. Por lo tanto, mi fuerza 1 es menos 100 J newtons. Y para mi fuerza 2 voy a hacer algo un poco distinto. Como en este caso mi fuerza 1 era muy sencilla, estaba en una sola dirección, estaba alineado con Y. En el caso de la fuerza 2 no está alineada con ningún eje principal. Tiene por ahí componentes tanto en el eje Z como en el eje X. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es obtener, ahora sí, una fórmula, o a través de la fórmula fundamental, que es la magnitud de la fuerza 2, que sí la conozco, que es de 200 newtons, la voy a multiplicar por un vector unitario que vaya en la misma dirección de la fuerza. Para este caso voy a definir que a este punto le voy a llamar el punto B, y este punto de aquí, que es donde parte la fuerza 2, le voy a llamar el punto A. Por lo tanto, si yo establezco esos puntos,
Este vector unitario sería el vector unitario que va de A a B, para que tenga precisamente la dirección del punto A hacia el punto B. El vector unitario lo podemos reemplazar como... Observen que aquí no estoy poniendo la notación vectorial, repito, esto es la magnitud de la fuerza 2, como el vector de posición que va de A a B, esto es un vector, dividido entre su magnitud. Y entonces lo que tendría que hacer sería precisamente sacar ese vector unitario. Por lo tanto, la fuerza 2 sería igual a los 200 newtons, que es la magnitud, multiplicado por, y aquí es donde tengo que hacer un poquito más de procedimiento, y tengo que analizar cuál es ese vector R de A a B. Lo que ustedes podrían hacer es sacar un vector RB, sacar un vector RA, y simplemente a través de suma vectorial obtener RAB. En mi caso, pues lo que voy a hacer es simplemente pensar que este es el 0 y a partir de aquí, ¿qué movimiento tengo que hacer para llegar al punto B? En X no tengo que hacer ningún movimiento, por lo tanto en X la coordenada... Perdón, en X sí tengo que hacer movimiento. Tengo que hacer un movimiento negativo en X, por lo tanto tendría que moverme o desplazarme menos 0.4 en Y. Y en Y es donde no tendría que hacer ningún desplazamiento, porque podemos apreciar que el punto A y el punto B están alineados con respecto al punto Y. Pero en Z sí tengo un movimiento, del punto A al punto B bajo 0.3 metros. Entonces sería menos 0.3K, porque es en la dirección de Z, y todo esto sería en metros. Voy a poner un segundo paréntesis. Y todo eso lo voy a dividir entre la magnitud de este vector. Y la magnitud de ese vector lo obtengo como la raíz cuadrada de cada una de sus componentes, que sería 0.4 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. Esto también estaría en metros. Y por lo tanto metros con metros desaparece. Se hace 1. Y por lo tanto el vector unitario sería menos 4 quintos en Y menos 3 quintos en K. Por lo tanto, mi fuerza 2 sería igual a multiplicar 200 newtons por este vector unitario, que sería nuevamente menos 4 quintos en Y menos 3 quintos en K. Y eso me da como resultado que el vector de la fuerza 2 sería igual a menos 160I menos 120 en K. Obviamente esto está en newtons. De esta manera ya tengo mi fuerza 1 y mi fuerza 2 expresada de una manera vectorial. Mi fuerza 1, recordemos, es 100J newtons. Y, perdón, aquí tengo un error, es negativo. Menos 100J newtons. Y acá sería menos 160 en I menos 120K, también en newtons. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es pues simplemente sumar esas dos fuerzas para obtener mi fuerza resultante. Entonces mi fuerza resultante sería igual a la suma de este vector más la suma de este vector. Como este vector no tiene componentes en I ni en K, y este vector no tiene componentes en J, realmente pues eso es una suma muy sencilla. El resultado es muy sencillo, es menos 160I, permanece la componente en I, en J sería menos 100J, y en K sería menos 120K. Esto en newtons. Y por lo tanto ya tengo la primera parte del problema. Si ustedes se fijan, decía, necesito reemplazar el sistema de cargas por una fuerza resultante. Aquí está mi fuerza resultante. Esta sería la primera parte del resultado. La segunda parte es obtener el momento de par equivalente. Y como vimos acá, ya tenemos la fórmula fundamental, pero nos falta precisamente calcular el momento debido a estas dos fuerzas, a la fuerza 1 y a la fuerza 2. Por lo tanto, para el momento de par equivalente o resultante, lo que haremos primero será obtener primero el momento en el punto O. Es decir, en este punto, ¿cuál sería el momento? Entonces, esto le llamamos como la suma de momentos en el punto O. Es decir, es esta primera parte de la ecuación. Y eso sería igual a... Bueno, tendríamos que dibujar dos vectores o los vectores que fueran necesarios para las fuerzas que fueran necesarias. En este caso, como tenemos dos fuerzas, ustedes pudieran decir, bueno, yo tengo aquí un vector que va de este punto
hasta el punto A, y ese vector se llama RA. Y voy a inventar aquí este punto, que este punto voy a decir que se llama el punto C, y ese punto le voy a decir que aquí sería hacia arriba el vector RC. Por lo tanto, si yo defino estos dos vectores, obviamente también los tendría que calcular. El momento, o la suma de momentos en el punto O sería RA, que sería el vector que va del punto O al punto A, multiplicada por la fuerza que está en el punto A, que es la fuerza 2. Pero esta es una multiplicación vectorial con producto cruz. A esto le tendría que sumar el vector que va de RC al punto C, porque aquí es donde pasa la fuerza 1, entonces sería RC producto cruz con la fuerza 1. Aquí hay algo muy interesante, y es donde ustedes, cuando empiezan a entender los conceptos de fuerzas, momentos, etc., en este caso particular el concepto de la línea de acción de la fuerza, podemos observar que estas dos fuerzas, esta fuerza de aquí trae una línea de acción que va a lo largo de toda esta tubería, es decir, que pasa por el punto A. Es decir, esta fuerza la podemos calcular, su momento lo podemos calcular también con RA. Entonces, como tenemos el mismo vector RA tanto para la fuerza 1 y la fuerza 2, lo que podríamos es utilizar, en lugar de utilizar RC para la fuerza 1, podríamos utilizar y reemplazar aquí RA. Sin embargo, todavía hay algo mucho mejor. Como es el mismo vector RA, yo puedo decir que el momento es igual a RA, cruz, y la fuerza resultante. Ahora tengan mucho cuidado, esto no siempre pasa. ¿Por qué aquí sí pasa? Porque ambas fuerzas, insisto, pasan por este punto. Y entonces nosotros pudiéramos posicionar aquí la fuerza resultante, y entonces la fuerza resultante, como es la suma de la fuerza 1 y la fuerza 2, y tanto la fuerza 1 y la fuerza 2 podemos poner aquí RA, por eso podemos hacer una sola operación producto cruz. Insisto, tengan mucho cuidado, esto no lo podemos hacer siempre. Por lo tanto, lo que tendría que hacer entonces para calcular la sumatoria de momentos sería pues hacer un producto cruz. Y entonces voy a poner aquí I, J, K. Primero acomodo el vector RA, que sería 0 en I, no tengo ninguna componente. En J me muevo 0.5, entonces aquí sería 0.5. Y para llegar al punto A, en K tendría que subir 0.3. Este sería mi vector RA. Y entonces abajo pongo mi vector de fuerza resultante, que es el que obtuve acá arriba. Pondría menos 160, menos 100 y pondría menos 120. Obviamente aquí no he puesto unidades, por lo tanto es importante decir que después de todo el producto cruz, aquí voy a tener Newton metro. No voy a hacer aquí la operación de producto cruz. La intención de este video no es repasar producto cruz. Sin embargo, el resultado de toda esta operación sería igual a... Ahora, la pregunta es, ¿este es mi momento resultante equivalente? No. Recuerden, este momento es solamente el momento debido a las fuerzas, que es esta primera parte de la ecuación. ¿Quién es esta segunda parte de la ecuación? Todos los momentos libres. En este caso particular solamente tengo un momento libre. Por lo tanto, para terminar el problema, yo lo que tendría que hacer es precisamente sacar el momento resultante en el punto O equivalente, que sería igual a la suma de momentos debido a las fuerzas, que ya lo tengo aquí, en Newton metro, y a eso le tendría que sumar el vector libre. En este caso tengo solamente, o los vectores libres de momento, en este caso solo tengo un vector que sería el de 75 Newton metro. Aquí en este caso particular vuelve a ser algo similar al ejemplo de la fuerza 1. Debido a que este momento está alineado perfectamente con esta tubería y esta tubería tiene la misma dirección que el eje X, nada más que en sentido opuesto, por lo tanto yo puedo decir que este vector es 75 Newton metro, pero negativos en I, obviamente en Newton metro. Por lo tanto, el momento resultante ahora sí sería menos 105 en I, menos 48J, más 80K. Muy bien, y esto obviamente estaría en Newton metro.
Ahora, ¿esto qué significa? Ya este sería el resultado, sería lo que ustedes tendrían que hacer pues para obtener los resultados numéricos. Pero insisto, ¿por qué dibujé acá el diagrama? Lo que quiero es que entiendan que en lugar del diagrama original donde teníamos dos fuerzas y un momento, ahora yo puedo tener una sola fuerza resultante y un solo momento. Entonces, a partir del punto O, porque fue donde hice el análisis, yo puedo decir, ¿sabes qué? En el sentido negativo de X, es decir, rumbo a esta dirección, vamos a suponer que aquí fueran 160, esto es simplemente una suposición. Luego, en J también vamos en el sentido negativo, entonces yo más o menos siguiendo la misma dirección de Y, pero en sentido opuesto. Disculpen lo chueco de la línea, pero más vamos a suponer que sea, como es menos 100, pues tendría que ser una distancia menor a esto, más o menos como por aquí. Proyecto esa línea para acá, proyecto esa línea para acá, y por último serían menos 120 en K. Entonces hacia abajo, desde este punto hacia abajo hago más o menos esto, suponiendo que esta fuera la distancia de menos 120 si fuera, bueno, no es distancia, ¿verdad? Más bien si fuera esto una medición de fuerza, y por lo tanto a partir del punto O dibujaría un vector hacia abajo. ¿Ok? Tengan cuidado, este vector está hacia atrás en X, hacia atrás en Y y hacia abajo en Z. Y este sería mi fuerza resultante. Y adicional a eso tendría un vector de momento. Tendría que hacer algo similar. Analizo digamos el positivo o negativo o la dirección de este momento. Vemos que está negativo en Y. Entonces quiere decir que está rumbo hacia atrás. ¿Sí? En este caso no voy a medir, simplemente voy a hacer suposiciones. Vamos a suponer que está... es más, para no hacer más rayas voy a suponer que está a la misma distancia. Esto es malo, realmente no deben de hacer esto, pero insisto, esto de aquí no es muy técnico, simplemente es para que entiendan que cambiamos de dos fuerzas y un momento a una fuerza resultante y un momento. Y de hecho, si lo vemos técnicamente, sí tenemos solamente dos fuerzas y un momento, pero también tenemos tres momentos. ¿Por qué? Porque tenemos el momento debido a la fuerza 1, el momento debido a la fuerza 2 y el momento C. Entonces estamos pasando de 3 momentos y 2 fuerzas, es decir, de un total de 5 combinación de fuerzas y momentos, estamos cambiando a un diagrama con solamente 2. Entonces, suponiendo que estuviera aquí en negativo en X, también está negativo en J. La diferencia es que el vector de momento está positivo en Z. Entonces, suponiendo que fuera esto mismo, otra vez, esto está mal, pero ahora sería rumbo hacia arriba. Vamos a suponer que aquí sea el punto final, por lo tanto tendríamos ahora a partir del punto O hacia ese punto un vector de momento, que sería el momento resultante. Espero que esto te sirva para entender el concepto de fuerzas equivalentes, donde, insisto, estamos pasando de 5 fuerzas o momentos, nuevamente 2 fuerzas, que son estas dos, y 3 momentos, que es el momento que tenemos ya dibujado, y los 2 momentos debido a las fuerzas 1 y 2 que se generan en el punto O. Entonces esos 3 momentos pasan a un momento resultante y las 2 fuerzas pasan a una fuerza resultante.